¿Qué tal? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero comentar con ustedes un tema vinculado al uso del registro de compras electrónico. El presente video trata del siguiente tema: contabilización de los recibos de servicio público en el registro de compras electrónico. Para ello, previamente vamos a revisar el texto único ordenado del impuesto general a las ventas. Revisión de la regla. El artículo 21 del texto único ordenado de la ley del impuesto general a las ventas nos señala en su párrafo segundo la siguiente regla, que es de utilidad para considerar el registro de un recibo de servicio público en nuestro registro de compras. Tratándose de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable y servicios finales telefónicos, telex y telegráficos, el crédito fiscal podrá aplicarse al vencimiento del plazo para el pago del servicio o en la fecha de pago, lo que ocurra primero. Si nosotros recordamos cómo hemos estado realizando la anotación del recibo de luz, agua, teléfono en nuestro registro de compras físico, recordaremos que tenemos que considerar un dato, que es la inclusión de la fecha de vencimiento, para lo que nosotros consideramos documentos con código 14. ¿Cuál es la razón? Porque se necesita conocer un dato para efectos de determinar si da o no derecho a crédito fiscal. Ese dato es la fecha de vencimiento del plazo, que nosotros encontraremos en el recibo respectivo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta estas dos condiciones: la fecha de vencimiento del plazo versus la fecha de pago. La que ocurra primero es la que corresponde al mes o periodo, si quieren verlo desde la perspectiva de registro de compras, en el cual ese recibo nos dará derecho a crédito fiscal. Para poder entender mejor el tema, vamos a considerar las siguientes situaciones y luego vamos a revisar el registro de estas situaciones en el registro de compras electrónico 080100. El periodo del registro de compras es febrero del 2016. Al respecto, les planteamos 4 situaciones con la finalidad de analizar la regla anterior. La fecha de emisión del recibo es 24 de febrero del 2016 y la fecha de vencimiento es 10 de marzo del 2016. Pregunta: ¿en qué mes este recibo me dará derecho a crédito fiscal? Considerando que solamente se tiene la fecha de vencimiento, entonces tenemos que fijarnos a qué periodo corresponde, y la fecha de vencimiento corresponde a marzo. Aun cuando el recibo ha sido emitido en febrero, el crédito fiscal recién yo lo puedo aplicar en el mes de marzo, tratándose de esta primera situación. Segunda situación: la fecha de emisión es 24 de febrero del 2016 y la fecha de vencimiento es 10 de marzo del 2016 y se pagó el 28 de febrero del 2016. Si bien es cierto, se ha emitido este recibo en febrero del 2016, aquí sí tenemos los dos hechos que nos van a permitir conocer en qué mes aplicamos el crédito fiscal. Acá tengo una fecha de vencimiento, 10 de marzo, y tengo la fecha de pago, 28 de febrero. ¿Cuál debo considerar de acuerdo a la regla anteriormente explicada? Debo de considerar la que ocurrió primero, es decir, la más antigua. Entonces, ¿qué fecha yo considero? 28 de febrero. Entonces, en este caso, el recibo
de luz, agua o teléfono, me da el derecho a crédito fiscal. ¿En qué mes? En el mes de febrero. Tercera situación. La fecha de emisión es 24 de febrero del 2016. Y la fecha de vencimiento es el 10 de marzo del 2016. Y se pagó el 5 de marzo del 2016. En este caso, ¿cuándo tengo yo derecho a crédito fiscal? Considero las dos opciones. Fecha de vencimiento, 10 de marzo. Fecha de pago, 5 de marzo. En este caso, considero la más antigua. ¿Cuál es? 5 de marzo. Entonces, ¿cuál es el periodo en el cual yo tengo derecho a crédito fiscal? Es en el mes de marzo. Cuarta situación. La fecha de emisión es 24 de febrero del 2016. Y la fecha de vencimiento es 10 de marzo del 2016. Y se pagó el 15 de abril del 2016. Otra vez a considerar los dos elementos. ¿Cuáles son? La fecha de vencimiento y la fecha de pago. La fecha de vencimiento fue el 10 de marzo. Y la fecha de pago fue el 15 de abril. ¿Cuál es la más antigua? La fecha de vencimiento. Entonces el periodo en el cual yo voy a tener derecho a crédito fiscal, ¿cuál es? Es el 10 de marzo. Tengamos en cuenta estas reglas para efectos de determinar cómo vamos a aplicar este tipo de comprobantes número 14 para determinar correctamente el crédito fiscal que corresponde a la empresa. A continuación, después de haber visto estas reglas, vamos a proceder a revisar el registro electrónico de las mismas, considerando si es que me va a dar derecho o no a crédito fiscal. Bien, en el registro de compras electrónico vamos a tener nosotros que considerar la siguiente situación. La primera, el periodo del registro va a ser 2016-0200, considerando que es un registro de compras de febrero. El correlativo que me va a dar el sistema lo tenemos aquí. Luego colocamos el estado de ese correlativo, datos que nos da el sistema. Bien, fecha de emisión de este comprobante fue el 24 de febrero del 2016. Fecha de vencimiento, de acuerdo a la primera situación, 10 de marzo del 2016. Perfecto. Tipo de comprobante, 14. Serie del comprobante. En este caso, dependiendo, ¿no? Yo tengo un recibo aquí de Edelnor. En la serie le tenemos la letra C, o sea, me acepta ese dato. Y en el número le colocamos lo siguiente. Listo, ya tenemos los datos. Luego colocamos documento de identidad 6. Procedemos a colocar ahí el número de RUC que tenemos en el caso de Edelnor, que es el siguiente: 20 269 985 900. Bien, y la razón social que tenemos aquí es Edelnor, o si desean le pueden colocar Empresa de Distribución de Energía de Lima Norte, Sociedad Anónima Abierta. En este caso, para efectos del registro del presente recibo, nosotros tenemos la base que asciende a 86.90, el IGB que va a ascender a 16.13, y también tenemos otros conceptos que van a formar parte de esta base imponible. Es usual que, tratándose de los recibos de energía eléctrica, tengamos algunos conceptos que están fuera de la determinación de la base imponible. Así podemos citar los siguientes: el aporte de la ley número 28.749,
recargo por mora y redondeos. En nuestro caso, el importe acumulado, que obviamente no afecta a IGB, asciende a 1 sol con 27. Eso nosotros vamos a considerarlo dentro de la columna otros conceptos o tributos, 1.47. Perdón, 1.27. Okay. Una vez que tenemos ese dato, entonces procedemos a colocar el importe total del recibo, que asciende a 107 soles. Muy bien, entonces ya hemos registrado la presente transacción. Procedemos entonces a ver la última columna, que es la columna de estado de operación, que en este caso va a ser 1. ¿Por qué? Porque la fecha de emisión del comprobante, veamos esta situación para explicar esta regla básica que tenemos que manejar en libros electrónicos. El periodo tributario es febrero y la fecha de emisión es febrero. Por lo tanto, nosotros colocamos como estado de operación número 1. Pero hay otro problema. ¿Cuál es? Que para determinar si este comprobante me da derecho o no a crédito fiscal, tengo que considerar la fecha de vencimiento o la fecha de pago, lo que ocurra primero. En este caso, tal como habíamos visto en la anterior diapositiva, tenemos solamente fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Este comprobante solamente me va a dar derecho a crédito fiscal no en el periodo de febrero, sino en el periodo de marzo. Si yo lo voy a registrar en febrero, entonces no me va a dar derecho a crédito fiscal. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es no registrarlo en febrero, sino registrarlo en marzo, para la primera situación que tenemos en la diapositiva. Entonces me dicen, si bien es cierto, entonces has anotado y esto no te da derecho a crédito fiscal, esta línea que estamos haciendo nosotros aquí, entonces, ¿cómo sería el registro de este comprobante en el mes en el que sí me va a dar derecho a crédito fiscal? Es decir, en marzo. Veamos, para ello tendríamos que trabajar en un registro electrónico ya de un mes siguiente, que es de marzo. El sistema le está dando el siguiente cubo, así como el siguiente correlativo. La fecha de emisión del comprobante, 24/02/2016. Ya está. La fecha de vencimiento, 10 de marzo del 2016. Perfecto. Seguimos anotando los datos. 14, la letra C, el número 6138, ¿no? 6107. Luego aquí tenemos el RUC correspondiente. Listo. Y Edelnor. Muy bien, y procedemos a hacer el registro correspondiente. Salen 86.90, 16.13, acá 1.27 y los 107, que corresponde a cada línea a la línea de marzo. Y finalmente acá viene el problema, ¿no? El estado de operación. El estado de operación que nosotros tenemos que considerar acá, en este campo, es el siguiente. Ya no vamos a poder colocar ahí estado 1. ¿Por qué? Porque estamos en un registro de compras de marzo. Si ustedes cotejan, mira, acá estoy en marzo. ¿Y cuándo fue la fecha de emisión? La fecha de emisión fue en febrero. Entonces yo no voy a poder colocar ahí 1. ¿Qué es lo que tendré que colocar aquí? Estado 6. ¿Por qué? Porque ese comprobante que estamos registrando está ya no dentro de la regla del periodo, sino dentro del tema de los 12 meses del comprobante. Entonces colocamos aquí con el código 6. Entonces la primera anotación es válida. Me dirán ustedes, la primera anotación no va a ser válida. ¿Por qué? Porque sencillamente en ese mes yo no voy a poder obtener, ¿qué cosa? Crédito fiscal. No voy a poder obtener. Entonces simplemente procedemos a borrarla. Y entonces para nuestra situación número 1 que hemos estado comentando de acuerdo a la diapositiva, tendríamos que anotarlo en ¿qué? En el periodo correspondiente a marzo, ¿ya? Para la primera situación. Muy bien.
Ahora vamos a proceder a ver la segunda situación descrita en la anterior diapositiva. Veamos cómo funciona eso. Entonces, para ello vamos a corregir aquí. Ya no vamos a trabajar estos datos. Lo limpiamos y procedemos a registrar. ¿Qué viene a continuación? La segunda situación descrita anteriormente. Veamos nuevamente. Periodo 2016-0200, seguimos con febrero. Luego tenemos el cubo, el que te da el sistema, el estado del cubo, lo que te da tu sistema, tu software contable. La fecha de emisión, 24 de febrero del 2016. Ok. Fecha de vencimiento. Ojo que aquí, de acuerdo a la diapositiva que habíamos visto en la segunda situación, la fecha de vencimiento fue el 28 de febrero del 2016. No. La fecha de vencimiento es el 10 de marzo. Pero sin embargo, nuestra fecha de pago, ahí importante resaltar este campo, aquí tengo que considerar dos cosas. Tengo que colocar la fecha de vencimiento. No, tengo que colocar en este caso la fecha de pago. ¿Para qué sirve entonces la columna 5? Para aplicar lo que dice el segundo párrafo del artículo 21 del texto único ordenado de la ley del IGB. ¿Qué me dice? Fecha de vencimiento o fecha de pago, lo que ocurra primero. En este caso, ¿cuál ocurrió primero? 28 de febrero, que es la fecha de pago de este recibo. Bien, entonces teniendo en cuenta ese dato, nosotros seguimos haciendo la anotación respectiva. Tipo de comprobante es un 14, la serie C, aquí, y el número del comprobante, ¿no? Que vamos a anotar, que es el comprobante número 613-861-107. Perfecto, listo. Luego, el tipo de documento de identidad, ya habíamos comentado, el caso es de el número de RUC para el caso de Edelnor, que era el siguiente: 269-985-900. Listo. Y que le ponemos acá, Edelnor. Listo, muy bien. La base imponible, ¿a cuánto asciende? A 89.60. El IGB, ¿a cuánto corresponde? A 16.13. Y la parte que decíamos nosotros ya hace un momento, otros, que la no grabada, ascendía a 1.27. De tal manera que el importe total, ¿a cuánto asciende? A 107 en el caso de este recibo. Perfecto. La pregunta es: ¿con qué estado de operación lo tendremos que considerar? Sí. Aquí tenemos, voy a marcar periodo febrero y la fecha de emisión fue febrero, entonces nosotros colocamos en estado de operación número 1. Perfecto. Entonces aquí sí me va a dar derecho a crédito fiscal en el mes de febrero. ¿Por qué? Porque se pagó en febrero, aun cuando la fecha de vencimiento todavía estaba en marzo. Entonces ahí tenemos la segunda situación. Vamos a continuación a revisar la tercera situación planteada en nuestro problema. Veamos cuál es esa tercera situación. 2016-0200, el mismo periodo, solo que vamos a ver cómo funciona. Tenemos, el software le va a asignar este código, le ponemos M, el número que dé el sistema. Fecha de emisión, 24 de febrero del 2016. Bien. Fecha de vencimiento, fecha de pago. Tratándose de la tercera situación, la fecha de pago fue el 5 de marzo. Y la fecha de vencimiento, ¿cuándo fue? La fecha de vencimiento fue el 10 de marzo. Tomo lo que es primero. 5 de marzo del 2016, ¿no? Acá marco porque este detalle es importante. Perfecto. Y luego, ya por razones de también resumir el tema, copiamos todos los otros datos, ¿no? Hasta el importe total. Entonces, para no, ya sabemos que esos datos van ahí. Perfecto, ¿no? Y verificamos, ya está. Bien, ¿qué estado yo colocaría acá? A ver, verifico. Febrero. Debería colocar 1. Pero ¿cuál es el pequeño problema que tengo en esta anotación? En esta anotación, el pequeño problema que tengo, que lo voy a resaltar aquí, es de que la fecha
de pago, que fue anterior a la fecha de vencimiento, es marzo del 2016. ¿Y de cuándo es este registro de compras? De febrero. Pregunta, ¿ese recibo me dará derecho a crédito fiscal en febrero? La respuesta es no. La respuesta es no. Por lo tanto, ese recibo tendría que ser registrado en el mes de marzo. Por lo tanto, esta anotación que estamos haciendo aquí nosotros, para el caso de la tercera situación descrita en el material de video, estaría errónea. Porque la puedo anotar si deseo, pero no me da derecho a crédito fiscal, ¿no? Entonces tendría que borrarla, no va. Entonces me dicen, entonces en la tercera situación, ¿cómo sería correctamente? Sería 2016-0300, ya, perfecto. El correlativo que me da el sistema, el cubo, perdón, de acá el correlativo, ya está. La fecha del registro, cuando se emitió, ya está. Y acá, otra vez, tercera situación. ¿Cuándo lo pagué? 5 de marzo. ¿Cuándo vencía? 10 de marzo. ¿Qué coloco en la columna 5? La fecha del pago, es decir, la anterior. 05-03-2016. Perfecto. Listo. Y los otros datos lo colocamos ya simplemente copiar y pegar, salvo el tema de estado de operación que vamos a explicar en un momento más. Lo pego y ya está el dato. Bien. Pregunta, en esta línea que estamos viendo, ¿qué estado de operación sería? Si considero que el registro de compras para este caso es de marzo y el comprobante fue emitido en febrero, entonces utilizo el código 6 en el registro de compras. ¿Qué utilizo? El código 6. ¿Ya? A ver, vamos a revisar nuevamente. Acá se movió un poco la tabla para resumir bien. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Aquí está. El código que voy a usar es el código 6. ¿Ya? Perfecto. A continuación, ¿cuál es la operación que nos falta registrar? La que nos falta registrar es la cuarta. En la cuarta situación nos dice que este mismo comprobante emitido en febrero, la fecha de vencimiento fue el 10 de marzo y la fecha de pago fue en abril. Entonces, ¿en qué periodo me da derecho a crédito fiscal? Febrero no me lo da. La fecha de vencimiento fue en marzo y la fecha de pago fue en abril. Obviamente me da derecho a crédito fiscal en el mes de marzo. Entonces, anotemos ahora la cuarta situación descrita en el material. 2016-0300. Eso sería la cuarta situación, considerando que el sistema nos da los siguientes datos. Fecha de emisión 24/02/2016. Aquí, ¿qué dato va? Fecha de vencimiento 10 de marzo. Fecha de pago 15 de abril. Coloco el antiguo, la fecha de vencimiento. Ya está. Listo. Perfecto. Bien, entonces ahí colocamos marzo. Y entonces, ¿cuál sería el estado de operación? A ver, veamos. Si tengo que esto es marzo y esto de acá es febrero, entonces el estado de operación será 6. 6. Muy bien. Y todos los otros datos los copio porque no hay mayor problema. Los copio tal como están. Listo. Muy bien. Perfecto. Entonces, amigos, tengan mucho cuidado cuando ustedes estén trabajando en el registro de los recibos de servicios públicos en su contabilidad. Particularmente en el registro de compras electrónico. Porque esta información va a ser almacenada en la base de datos de la administración tributaria y si no lo hacemos correctamente nos puede generar algún tipo de contingencia tributaria. Los invito a suscribirse a nuestro canal de videos por medio de la descripción en el presente material y también participar en nuestros talleres. Para ello pueden ingresar a la web www.perugestion.org. Muchas gracias por su atención.